Decíamos, estamos solamente a 5 meses de las elecciones presidenciales y como usted sabe, seguro lo escuchó y lo vio en los medios de comunicación, Jorge Tuto Quiroga fue precisamente postulado para ser candidato a la presidencia del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buen día, muy bien, un poco de frío como estamos todos acá en La Paz y todos esperanzados de que Bolívar, que representa a todo Bolivia, así sea, nos lleve a las semifinales de la Libertadores. ¿Es bolivarista? No, wilstermanista, cochabambino de pura cepa, pero esta semana todos, hasta los del Strongest me imagino que apoyan a Bolívar. Esta semana todos con un poquito de envidia, quisiéramos estar ahí, pero representan al país. Qué gusto verlo, qué gusto conversar con usted, sobre todo luego de este anuncio que hizo el Partido Demócrata Cristiano, que lo quería como candidato suyo. Pero luego, ayer lo escuchábamos hablar precisamente de una propuesta que llega a todos los que se llaman opositores. Pasa de ser candidato a ser un candidato que busca la unidad, que está buscando unión. Mire, yo siempre he buscado, tengo conciencia desde hace más de 10 años, que al influjo del régimen de Venezuela se estructuraron proyectos muy poderosos en otros países, apoyados, financiados desde Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en otros lugares. Y vengo enfrentando a lo que es ese proyecto del movimiento al socialismo hace mucho tiempo. El 2005 yo pedí concentrar el voto en la postulación que teníamos. Hubo fragmentación del voto que evitó que se pueda derrotar al movimiento al socialismo. Recordarás, la Asamblea Constituyente 2006, hubo hiperfragmentación, creo que había 10, 12 partidos de oposición y se le regaló al movimiento al socialismo muchos espacios en la Asamblea Constituyente. El 2009, cuando Leopoldo Fernández estructura una alternativa que iba a sacar una votación interesante y el gobierno que tenía fuerza, claramente mostraban que no había un espacio para, con un mínimo de posibilidades, acceder a ser gobierno, yo decliné la candidatura. Claro. Y no pedí diputaciones o denme 4 espacios a cambio de eso, no. Nunca he practicado eso de negociar cupos o cuotas o postular a alguien en el municipio de La Paz o de Cochabamba para sacar un concejal de oro y negociar. Creo que esa no es la manera. Hay que hacer propuestas alternativas. Este gobierno hace un daño enorme a la democracia, persigue a la oposición, persigue a la prensa libre, es un gobierno que despilfarra la bonanza económica que tenemos hoy, es un gobierno que apaña la coca que se hace cocaína, están cerrando frontera de Brasil con militares para preservar el mundial, la narcocriminalidad tiene con el Jesús en la boca a las madres y las familias. Requerimos un país diferente, sin despilfarro, sin corrupción, con democracia plena. Hay que estructurar esa alternativa y en ese marco, en estos 5 meses, tenemos que trabajar para ofrecer esa alternativa diferente al país. Hay tiempo, para eso son las campañas y yo estoy seguro que la gente va a concentrar el voto en una candidatura que pueda llevar a segunda vuelta y derrotar al movimiento al socialismo y que pueda ofrecer un gobierno diferente al país. ¿Vas a ser un candidato facilitador de unidad, por decirlo así, luego de esta propuesta que usted quiere hacer a los opositores? No, yo estoy buscando un país diferente, no estoy buscando facilitar nada más que un país diferente. Hay que preocuparse de Bolivia y no de ver qué consigo en las negociaciones de un lado a otro. No estoy entrando para negociar cupos ni para negociar espacios, nunca lo he hecho. Te doy el ejemplo. El 2009 muchos han persistido en candidatear, había una candidatura de oposición que no tenía mucha posibilidad y aprendamos de eso. Hay que concentrar el voto en una candidatura que pueda llevar a segunda vuelta al gobierno y que pueda dar conducción. Hoy, ¿qué tenemos en el Parlamento? La oposición en gran medida es la convergencia. Recuerdas que se hizo convergencia electoral, pero después hubo divergencia parlamentaria, porque en realidad la brigada de oposición eran unos cuantos de Reyes Villa, otros cuantos de Paredes, otros cuantos de Santa Cruz, otros cuantos del Beni, no sé quiénes del Comité Cívico de Chuquisaca, otros de Cocío, y hubo una fragmentación y dispersión en la misma oposición. Imagínate si llegase una propuesta a ser presidente apoyada por 10 microbancadas de a 8 o 9 parlamentarios cada uno. Esa no es la forma de dar respuesta. Hay que concentrar el voto con una candidatura que pueda llevar a segunda vuelta y que pueda ofrecerle un rumbo diferente al país, con democracia, sin narcotráfico, sin corrupción, con progreso y prosperidad y sin despilfarro. Toda esta propuesta que se quiere hacer a la oposición es para hacerle frente al MAS. ¿Por qué hacerle frente al movimiento al socialismo? Porque el movimiento al socialismo está despilfarrando la bonanza económica más grande de la historia de Bolivia. El país hace una década, Natalia, exportaba, y las exportaciones para la gente que nos está mirando son el sueldo. El sueldo de una persona para un país son las exportaciones, el equivalente.
¿Cuánto exportábamos hace más de una década? 1.200 millones de dólares. El año pasado, 12.000 millones de dólares. Imagínate que en una década te multipliquen el sueldo por 10, no 10% más, por 10, de 1.200 a 12.000. ¿De dónde viene? Del gas. 6.500 millones de dólares del gas, que es producto de contratos de los 90, de gasoductos del 99 y del 2002, del referéndum del impuesto a hidrocarburos del 2004, de la ley que promulga Bacadíes el 2005. El movimiento al socialismo se opuso al contrato, a los gasoductos, al referéndum, al IDH. Hoy disfrutan la bonanza, pero los contratos van a expirar y no están haciendo nada para renovarlos. Hablaron mucho de industrialización, ni una molécula de gas en 8 años y pico industrializada, solamente cocaína industrializada que daña a la sociedad, que destruye el futuro de la juventud. Aviones se compran por doquier, helicópteros por doquier, palacios por doquier, despilfarro económico en lugar de hacer hospitales, caminos y darle más servicios a la gente. Y además hay un sistema de gobierno que es absolutamente sañudo con la oposición. Siguiendo lo que hace el régimen venezolano, persigue a la oposición, intimida a la prensa. Hoy hay periodistas que tienen que develar las fuentes, y estoy seguro que si violando la Constitución el actual presidente logra la reelección, vamos a tener un enclave autoritario donde campea el narcotráfico, el despilfarro, y termina la herencia de los proyectos de gas y de minería que hoy día traen grandes recursos, termina, y este gobierno no tiene la capacidad para brindarle futuro al país. Hay que ofrecer una alternativa diferente. Todo eso termina en una propuesta que fue anunciada ayer, que la quiere hacer a los opositores. ¿En qué consiste esta propuesta? Mire, la haremos en los próximos días, en el sentido de que, a ver, las campañas, la gente hasta ahora ha estado viendo qué sucede. Hoy se ha convocado elecciones, se ha hecho los distritos de las diputaciones, se han anunciado anoche, se acaban de explicar acá en este programa. Son elecciones en condiciones muy desventajosas. El gobierno está violando la Constitución para buscar la reelección, usando y abusando de recursos del Estado y con las instituciones sometidas a sus caprichos. Se tiene que trabajar para hacer una alternativa. Para eso son campañas. Te doy dos pequeños ejemplos recientes, y aquí los hemos vivido. Para eso son las campañas. Uno no puede decir, a ver, 5 meses antes, como dijo Carlos Sánchez Berzaín, que parece que es jefe de campaña del MAS, porque cada vez que habla lo sacan en el canal 7 horas de horas. Les conviene mucho que hable Carlos Sánchez Berzaín. Dijo la tontería más grande que he escuchado: hágase unidad y aunque sea al sorteo. Te doy un ejemplo extremo. Si el Papa Francisco fuera el candidato de oposición, ganamos con 90%. Es el hombre más popular del planeta. Creo que ganaría elecciones en todos los países, el Santo Padre. Vayamos al otro extremo. Si tú haces unidad y llevas a Carlos Sánchez Berzaín de candidato de la oposición, sacaría 5% y el gobierno sacaría más de 90%. Interesa la candidatura que se ofrece y propone. Para eso son campañas. Y te decía 2 ejemplos. En Panamá acaba de ganar un amigo, Juan Carlos Varela. 3 meses antes estaba tercero de lejos. Se hizo la campaña, ganó la presidencia. En Colombia, hace 4 meses, el actual presidente parecía reelecto, Juan Manuel Santos. Hoy día estamos a 10 días de la elección en Colombia, va a haber segunda vuelta con Zuluaga, un candidato que estaba con 3%, hizo campaña, lo alcanzó. Para eso son las campañas. En función a ese contexto, lo que yo te puedo garantizar es que yo siempre he hecho, y voy a seguir haciendo, todo lo que esté a mi alcance para que el país tenga un gobierno diferente al actual. Voy a pedir que se busque hacer ese apoyo con el proyecto que estamos ofreciendo al país. Pero si me dices a mí de aquí a un tiempo, Natalia es la mejor candidatura para derrotar el movimiento al socialismo, vamos todos a barrer pisos y hacer lo que fuese por Natalia, pues ahí estaré. Yo no estoy buscando espacios, bancada. Yo no estoy ingresando a esto, como muchos otros lo hacen, ilegítimo, para sacar 4º lugar 5 diputados y negociar algo. Yo quiero un gobierno distinto, con un presidente diferente, y eso es lo que estamos ofreciendo. Antes de mostrar unas fotografías, quiero preguntarle algo. Todos los candidatos basan sus expectativas en encuestas. En este caso, Jorge Quiroga, el Partido Demócrata Cristiano, ¿en qué datos se está basando para postular a la presidencia? Mire, hay 5 meses para hacer campaña. Con todo respeto, yo nunca he comentado encuestas, porque las he visto. Si tú me muestras una encuesta que 5 meses antes de la elección en Bolivia hubiera dado el resultado, te digo, Wilstermann es campeón de la Libertadores. No es así. Para eso son las campañas. La gente empieza a pensar en elecciones cuando se convocan, y es ahí que hay que estar con la propuesta, con la alternativa. Y las encuestas, en Bolivia en particular hay muchas
que tienen alguna clase de intereses detrás de ellos. La encuesta bien hecha es para uso interno, para radiografía, para ver cómo moverse, para ver cómo trabajar. Si tú publicas tu radiografía, estás haciendo Photoshop, hay mucho Photoshop. Yo podría sacar la foto de Tuto Quiroga, Photoshop, mira, es Brad Pitt, no soy Brad Pitt. Entonces hay que trabajarla como un instrumento, como herramienta, y además para eso son las campañas, Natalia, para que la gente pueda escuchar las propuestas, escuchar las alternativas, saber lo que está en juego, entender la dimensión de lo que se tiene. ¿Qué te decía que me preocupaba? Evo Morales está haciendo una postulación inconstitucional. Hay una sola reelección, está buscando la segunda. Está violando lo que votamos los bolivianos en enero de 2009 en la Constitución y lo que avaló la comunidad internacional. ¿Me vas a mostrar fotos? Muéstramelas y yo te muestro después una otra foto acá de 20 segundos. Vamos, por favor, empezamos. Señor director, adelante, por favor, porque es importante saber con quién podría aliarse Jorge Quiroga, que es también candidato a la presidencia, pero más allá de eso, más allá de las alianzas, sí. ¿Qué piensa usted de Juan Day Granado? Mire, yo respeto a todos aquellos que quieren trabajar en una opción diferente, con todo cariño, no entro en hacer comentarios porque lo que hay que ofrecer es alternativa al movimiento, al socialismo. Al gobierno le interesaría, y yo no voy a entrar en ese juego, voy a hacer defensa cuando corresponda, empezar a criticar, y podría pasarme mucho tiempo criticando otras opciones, pero eso sería ayudar a Evo Morales. Yo nunca, cuando salgo fuera de Bolivia, critico al gobierno de Evo Morales en el tema marítimo. Estuve en Perú y defiendo la posición marítima de Bolivia porque primero soy boliviano antes que opositor. Y lo mismo te voy a decir acá adentro. En democracia no busquemos criticarnos, defenestrarnos entre gente que está haciendo oposición. Tiene su mérito, que todos quieran buscar esto, que el país decida cuál es la mejor alternativa y el mejor proyecto para derrotar al movimiento al socialismo. Tengo una fotografía más. Siguiente, por favor, señor director. Samuel Doria Merino. No, te digo lo mismo, yo respeto a todos aquellos bolivianos que están buscando un país diferente. Lo que tenemos que buscar es concentrar el voto en una candidatura que pueda ofrecer una alternativa a Bolivia para devolver y recuperar la democracia sin persecución, con prensa libre, un país con seguridad y tranquilidad, sin narcotráfico, un país con progreso y prosperidad, con salud, educación y sin despilfarro. Voy a tratar, ojalá me responda algo con la siguiente fotografía. La siguiente, a ver. Rubén Costa. Gobernador de Santa Cruz, está haciendo un buen trabajo allá, y sí te puedo decir, lo he escuchado decir en el marco de la oposición, algo interesante. Son tres principales opositores. Y va a haber más, no te preocupes, está bien, la gente va a decidir. Por ejemplo, he escuchado decir al gobernador Costa algo importante, de decir, estoy dispuesto a bajar y busquemos otra opción. Ha mostrado desprendimiento en el sentido de decir que se busque lo mejor. Me parece un aporte muy interesante e importante, incluso diciendo que mejor sería el alcalde de La Paz que otra cosa. Más allá de que yo comparta o no eso, la señal de desprendimiento me parece interesante. Decía que es importante para hacerle frente al MAS que haya un solo candidato de unidad para la oposición. Creo que es importante concentrar el voto. Y te puedo decir lo siguiente, Natalia, la gente lo va a hacer. Hay que buscar acuerdo con la gente y no pacto de dirigentes para repartirse cargos que la gente va a rechazar. ¿Alguno de los tres lo convence? Concentrar el Samuel, voto. Mire, Juan. Lo que me convence es que el país tenga un rumbo distinto y un gobierno diferente. Para tener un gobierno diferente, no permanezcamos indiferentes. Aquí le voy a mostrar una fotografía. ¿Qué es el problema? ¿Por qué estoy diciendo que estamos contra un gobierno abusivo que viola la Constitución? Octubre de 2008, Congreso Nacional. Se había hecho un proyecto en La Calancha. Los opositores estábamos en la Plaza Murillo dentro del Congreso. Dentro del Congreso estaba Naciones Unidas, la OEA, Brasil. ¿Por qué traigo esto a colación? El presidente ha dicho que va a buscar que Naciones Unidas adopte para sí, para Naciones Unidas, el dicho boliviano Amazúa, Amayuya, Amaquella. ¿Qué dijo Evo Morales 20 de octubre de 2008? Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. Amayuya, presidente, fíjese, él dijo, y votamos la Constitución, solo hay una reelección. Hoy
con su Tribunal Constitucional está buscando la reelección, la tercera, violando la Constitución que votamos los bolivianos, que avaló Naciones Unidas. Entonces no hay que mentir. Esta está basada en una violación a la Constitución, la postulación. Y además, usar y abusar recursos del Estado en campaña. Y además, intentaron con su machetero en el Tribunal Electoral, este señor Obando, hacer un reglamento donde el voto en la ciudad de Cochabamba valía 1 y el voto en el Chapare con cato de coca valía el doble. Parece que votaba la persona y el cato. O en Yapacaní, en zona cocalera o de procesamiento de cocaína, el voto valía el doble que en la ciudad de Santa Cruz. Por la presión de la ciudadanía se ha evitado este abuso y se ha modificado el reglamento. Se ha hecho circunscripciones que no serán perfectas, pero que por lo menos son más equilibradas respecto a respetar el voto urbano, donde el gobierno tiene un desgaste enorme. Te garantizo, Natalia, que el gobierno ha violado esta promesa del presidente, buscando la maniobra del tribunal, porque no tiene mitad más uno. Si tuviera 51% de apoyo, hubiera propuesto modificar la Constitución y votar en referéndum con 51%. No lo tiene, los del MAS cada día son menos, el resto, los demás cada día somos más, y podemos estructurar una alternativa diferente de aquí a 5 meses. Se me acabó el tiempo, termino con esto, muy cortito, 30 segundos. Todos quieren ser el mejor opositor. ¿Por qué cree que usted? Mire, eso lo va a decidir la gente. Yo creo, no vengo a vanagloriarme, pero la gente por lo menos sabe lo que representa. Sabe que reducimos 80% de la producción de cocaína en el Chapare, que hacía daño, que en un momento de crisis manejamos la economía, que vengo denunciando la injerencia del régimen venezolano desde hace mucho tiempo, que lucho por tener la democracia, que cuando tuve que hacer oposición la hice, y saben que conmigo no va a haber narcotráfico y criminalidad, no va a haber despilfarro por doquier, va a haber respeto a la democracia, a la libre expresión y una economía que trabaje para la gente y no para el despilfarro de los gobernantes. Esperamos que estén con nosotros nuevamente.